Concilio de las Frías. Desventajas de llegar al matrimonio con alguien que no conozco. Puede ser que en el encuentro sexual no haya química absoluta, porque la sexualidad hay química. Uh-huh. No es un mito pensar que porque yo te amo, te quiero, te adoro y nos llevamos bien en todo, vamos a llevarnos bien en la cama. No, es un mito. Muchas veces somos hiper amigos, nos gusta el cine, nos gustan los perros, nos gusta cocinar, nos llevamos súper bien, pero a la hora del sexo no hay química. Eso pasa así. Entonces, cuando vos te comprometes para siempre con una persona que no conoces sexualmente, puede que no haya química, ¿verdad? Y eso es una posibilidad que mucha gente no se la quiere jugar. Ok, pero digamos, la química sexual no va a garantizar el éxito de la relación. No. Porque, ciertamente. Digamos, la sexualidad es algo que se construye con el tiempo. Más o menos. No es algo que sea el primer día, no, como bueno, me vinculé sexualmente con esta persona, poniendo el contexto de que, digamos, de las personas que deciden esperarse a casarse, ¿verdad? Como, y llegué la noche de bodas y esperar que todo sea perfecto, porque la sexualidad se construye con el tiempo. De hecho, es como el vino, ¿no? Como entre más pasa el tiempo es mejor porque yo conozco más al otro. Recopilan una serie de casos muy, muy interesantes en una fábrica en Alemania, por ejemplo. Los robots tienen su malla protectora en el cual el robot trabaja. Un empleado abrió la malla para revisar un problema del robot. El robot se activó y de ahí dañó a la persona de una forma letal. Un carro Tesla en esas épocas. Italia, ¿no? En California. California. El usuario programó el carro para un destino. Un tráiler hizo una maniobra indebida. El carro, el sensor lo detectó ya muy tarde. El tipo estaba viendo Disney en una película y tuvo el accidente y el carro siguió a su destino. O sea, entonces, y con la persona ya fallecida en el carro. Entonces realmente eso es muy, muy, muy fuerte. Muy fuerte. Entonces, hay que llegar. No importa cuánto cueste. Es un documental. Es un documental que recomiendo a la audiencia de que observe también, porque se plantean estos dilemas que están diciendo. Para esta máquina era más importante llegar al destino que lo que pudiera pasar inclusive en estas situaciones. En el momento fue cuando el tráiler dio la vuelta, el sensor lo detectó muy tarde y aún así hubo un accidente. Vale verga la vida y sigue. Y siguió. Entonces siguió su programación. Ahora viene la pregunta, ¿de quién es la culpa? ¿Del programador, del fabricante de los sensores, entonces del desarrollador? Y cada quien se tira, o de la IA, y todo el mundo se tira la pelota con tal de no decir es mi culpa, sí, es mi responsabilidad. Vacíos legales brutales. Digamos, esa información está abierta, uno se mete en la página de la asamblea sí, y encuentra cada diputado gana 4 millones. 4 millones. Y cada asesor puede ganar de 1 a 2 millones. Ajá. Y digamos, si tienes 7 asesores, o sea, son exacto. de 7 a 14 millones sí, entre exacto. asesores. Y... Sí, entonces, bueno, imagínese eso, 228 millones, porque cada diputado gana 4 millones más o menos. Ajá, por ahí. y son 57 acá en Costa Rica. 228 millones. Absurdo, más que en Estados Unidos, ¿no? Más los asesores, más los asesores, Bueno, más el mantenimiento, más la comida. Más las instalaciones, más las dietas, más las... Ajá, más el cafetín que se salen para tomar café y rompen el quórum, ¿verdad? Entonces, estas cosas con inteligencia artificial ya no necesita asesor. ¿Para qué necesita asesor si lo puede hacer? Ok, trabaja las 24 horas, simplifica la toma de decisiones, podría acelerar. No hace falta dar feriado el 1 de mayo. Ajá, y no se pensionan. Actos y no protocolarios. Y no tienen pensiones de lujo tampoco. Entonces, y no discuten en la asamblea. Sí, el tiempo de discusión se reduce a 2 minutos. Ajá. 1 minuto. Claro. Sí, exacto. Entonces, imagínense económicamente la ventaja. Porque para nosotros, en la misa no es una cena del Señor. La misa es el sacrificio incruento de Cristo, que creemos que la hostia es transustancial y que por ende es Cristo vivo en la hostia. Para el tradicional es eso. Entonces, cuando damos esa importancia y vemos que hay creyentes, protestantes o cristianos de otras denominaciones que no respetan eso, como bien lo explicó Lutero, y en el caso de Habsburgo, entonces ahí tenemos una conflictación de que nosotros por eso no practicamos ese ecumenismo postconciliar, que puede que sí lo entienda don Carlos. Si hay un cambio en lo que la Iglesia hacía antes del concilio y lo que empezó a hacer a partir de ahí. Lo que Andrés decía, hablamos con los otros cristianos para traerlos para la iglesia. Esa era la visión de antes.
el enfoque de la iglesia a partir de entonces ya no es lo de que, ok, la unidad está aquí, si quieren unidad, vénganse para acá. Ya no es ese, sino la unidad está básicamente aquí en la Iglesia Católica, pero al mismo tiempo hay aspectos de la unidad hacia los cuales podemos caminar y podemos buscar juntos. Entonces no es como para decir, ok, ahora podemos hacer lo que queramos y nosotros podemos ahora celebrar los sacramentos como los celebran los otros cristianos. No es eso, sino que tenemos diferencias importantes, claramente, pero vamos a hablar, vamos a conocernos y vamos a tratar de interpretar o explicar, más bien, no interpretar, sino explicar o formular nuestras diferentes doctrinas de tal manera que busquemos un acercamiento, es decir, que la unidad, y uno lo ve, por ejemplo, claramente en la encíclica de Juan Pablo II, Unum Sint, de 1995, si no me equivoco, la unidad es algo hacia lo cual vamos. Las modificaciones que se hicieron desde nuestro punto de vista fueron para agradarle al mundo, no para guiarlo, no para decirle, mira, esto es lo que hay que hacer, les guste o no, se sientan aburridos, se sientan acá. Y otra cosa también que mencionaba es que no entendían. En pleno siglo XXI, en pleno siglo de la tecnología, decir, es que antes no se entendía, ahorita se puede enseñar. Ahorita tienen las posibilidades y el Vaticano y la Iglesia Católica tienen los recursos para poder tener toda una campaña de concientización, porque desde el punto de vista tradicional el latín tiene que mantenerse porque eso nos busca en la unidad, y ahí sí buscamos un término de unidad, porque evita las diferentes traducciones o interpretaciones, porque el latín es uno. O sea, pasa que en preescolar muchas yo creo que eligen por no. A mí no me pasó, o sea, yo trabajé en el mismo lugar 8 años y tuve hijos o sea, yo estuve con mis hijos y seguía trabajando con mis primeros 2 hijos, y uno ve, digamos, como a los niños, las necesidades que tienen, las alegrías, y uno los disfruta con ellos, pero me animaba como decir, qué lindo, algún día yo voy a disfrutar esto con mis hijos. Siempre era como un anhelo que tenía. Y no cambió la posición luego. Nunca. O sea, yo por mí seguiría teniendo más, pero no, mi esposo ya no quiere más. Wow, contanos vos. Lo mío fue todo lo contrario. Digamos, yo sí crecí jugando casita, digamos, y sí me gustaban los chiquitos. Pero cuando ya entré al cole, tuve una etapa de niñez muy bonita y una etapa de cole muy chiva. O sea, disfruté montones esas etapas y la amistad y lo que generé en las relaciones con mis compañeras, que creo que eso tal vez no es tan común. Mi mamá y la mamá de mis compañeras siempre nos decían, es que tienen que estudiar, tienen que hacer algo de sus vidas, disfruten, porque tal vez ellas tuvieron hijos muy jóvenes o no hicieron cosas que querían hacer. Y no sé, después de haber vivido todo eso y todo, yo decía, no, sí, quiero tener un hijo. Uh-huh. Pero lo quise tener como muy libre. Pues Hugo es el proveedor. O sea, yo no gano un 5. Yo gané un 5, ganaba, pero ya decidimos, yo estoy en la casa. Yo siempre digo, él gana el dinero y yo lo ahorro, porque yo no gastamos en guardería, no gastamos, o sea, yo cocino todo. Pero deja comprar mi ¿verdad? Esta, la West no sé cuál era el nombre. Voy a invitarlo un día a aunque sea para mí, la Yo soy de dormir tarde, digamos, de trabajar tarde. Uy, pero levantarme temprano me cuesta un montón. Entonces ahora, por ejemplo, con el kinder decidimos también que Sofi iba a llevar el desayuno y el almuerzo de la casa. Y entonces él se levanta a las 4:30 o 5 de la mañana, hace el almuerzo y el desayuno de Sofi, y las dos nos levantamos antitos de las 6 y ya está la lonchera listas, y entonces yo baño a Sofi, la peino y la listo, digamos. Y coincido que sí, no es una cuestión de roles. Desearía que Sofi eligiera, así como yo elegí, de poder hacer la vida que hice previo a la maternidad. Y bueno, y al final se me dio la maternidad. Yo tuve a Sofi de 40 años. Entonces, si hay algo que yo nunca dejé, fue que nadie me adjetivizara por tener a una hija a esa edad. Extremos es muy difícil hablar porque son extremos. Yo diría, bueno, sí, vas a tener que quedar de tu parte. Y sobre todo si vos sos sexualmente activo con tu pareja y sabes que es una posibilidad que eres embarazada, yo le diría, bueno, es una consecuencia natural de tu decisión. ¿Verdad? Entonces, ojalá puedas con dignidad enfrentar ese embarazo o enfrentar ese embarazo y después darte cuenta, tal vez sí quiero a mi hijo, y muchas mujeres han pasado por eso y después les cambia la vida para bien. Digo, ¿qué pasa con las mujeres? Ayer pasé por calle 8, digamos, y viendo me parte
en el alma profundamente, los chiquitos en la calle, las mujeres, y yo digo, pucha, y esta mujer que quién sabe, súper drogada, acostada en la calle, cuántas veces ha sido violada o no, y he visto mujeres en esos casos también embarazadas, ¿y qué se espera de esos niños? Yo pienso que debe de estar la elección, pero también pienso que como sociedad, si entonces no damos esa elección, deberíamos de generar más espacios. Muchas veces las personas llegan con un enredo en su cabeza, un colocho, ¿verdad? Que eso es muy normal. Y cuando lo comienzan a explicar, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó, verdad? Uno les pregunta, bueno, contame. Y la persona empieza a hablar de lo que le pasó y como que ese nudo solito, ¿verdad? En muchas ocasiones se comienza a desatar, aclara un poquito el panorama y les explica cuáles son las opciones y al final de cuentas nadie va a tomar la decisión por vos. La vocación tiene que ser sí o sí integral. Eso es lo que justamente el Ikigai es en la combinación de todo. ¿Existe eso? Una combinación de todo. Sí, Ikigai es como una razón de ser, una razón para ser. Sí, sí lo veo integral. Sí veo que cada parte de tu vida aporte a ese propósito. O sea, yo muchas veces espero, o muchas veces esperamos que el Señor diga, que nos diga en nuestra mente, es esto, para poderlo hacer. Claro. Pero el autor decía, nótese como no dice que el Señor va a establecer tu mente y le va a dar completa, puede que sí, pero no te va a dar total seguridad de que es esto. Entonces el autor decía, toma el paso y ve si el Señor establece ese paso. Y si establece ese paso es porque era ahí. Estás acompañando a una persona, no diciéndole exactamente qué hacer, ¿verdad? Y tal vez poniéndola en una posición de estar lo suficientemente, y no digo 100%, lo suficientemente segura del paso que sigue, ¿verdad? Ahora mencionabas el tema de equivocarse y yo venía pensando que mucho no es como las respuestas que la gente da a las preguntas, sino las preguntas que se hace, ¿verdad? Entonces, desde esa óptica, yo siempre pregunto qué significa equivocarse, cómo se ve equivocarse en tu vida, cómo se ve cometer un error en temas de carrera, porque desde ahí yo creo que nace todo. Y ahí uno empieza a descubrir mucho de la persona, es como, ok, equivocarme es decepcionar a mi familia, equivocarme es decepcionarme a mí mismo, es perder mi potencial en algo que no valió la pena. ¿Y qué quiere decir que no valiera la pena, verdad? Yo siento que la orientación empieza de hacerse las preguntas correctas más que de dar una respuesta correcta. Pero hay vuelto de la muerte y yo estoy creyendo que yo voy a resucitar. Así que eso es dificilísimo. Dificilísimo. Y sobre todo si uno está llegando ya a terminar la vida, me imagino que debe ser difícil llegar al límite ya de la vida y decir, bueno, yo voy para una vida mejor. O no, ¿cuánto lo cree uno realmente? O mejor dejémoslo así. No ¿Cuánto lo cree uno? ¿O cuánto después le digo, si el escepticismo lo lleva a decir, no, es que el alma muere con el cuerpo y ya se acabó porque eso es lo más lógico? Cuando uno tiene una relación subjetiva, personal con Dios, ahí es donde cambia la cosa. Porque eso entendiendo que Dios es persona. Porque, digamos, usted puede conocer cosas como un perro, como un perro, pero usted conoce la personalidad del perro también. O sea, sí. Entonces usted interactúa con otras cosas que son abstractas, que no están visibles, que no son perceptibles en los sentidos. Sí, que no se capturan, por ejemplo, en una foto. Correcto. Una imagen estática. De esa misma forma yo puedo decir, ese perro no existe. Ese concepto de perro que usted tiene, porque usted lo conoce, no existe para mí. Porque no lo conozco, no es mi mascota. Entonces, o de ese perro en particular. Exacto, de ese perro en particular que es único, porque es tiene una forma de ser. Igual con las personas, igual con Dios. Pero es que ahí el punto que yo le diría es lo que hablamos de la definición y lo que significa el concepto. Porque todas esas cosas inmateriales que se puede decir del perro, como su personalidad y todo eso. Sí, como que le gusta las acciones formales que no son directamente sensibles. Igual, como Dios no es un ser sensible, también podríamos decir eso, pero es que los conceptos que vamos a utilizar para capturar a Dios también son innecesarios, son insuficientes. Esa experiencia sería más que nada subjetiva. Es subjetiva. Propia y de una forma por eso, que usted cree cuando le asocia. Como cuando usted conoce a un amigo, o sea, es lo mismo. Sí, usted tendría siempre experiencias subjetivas de las cosas, pero dentro de la subjetividad. Y para usted, esos amigos existen de una forma en que yo no, para mí no existe. Y es que incluso del mismo amigo, dos personas que lo conocen tienen la percepción diferente. Por eso es subjetivo, pero yo no puedo decir que no existe. Existe para usted. Y se percibe de manera diferente cada uno. Puede validar y legitimar esa existencia. Está suponiendo que la idea se deriva de la existencia. O sea, que usted tiene esa percepción, se deriva de la existencia.
Pero es que en caso de los amigos, Como legal, bajar de la existencia se deriva. ajá, existe y luego viendo la idea. Bajar la idea. Y eso es al revés. Yo tengo la idea y luego existe. Una imagen que usted de una u otra forma tiene en su cabeza y que intenta poner ahí y que intenta aterrizar de alguna u otra forma y que asocia ciertas experiencias o ciertas emociones con Dios. Pero Dios tal cual como una mesa o un zapato no va a estar, sino que usted hace esa operación. Sí, lo único es que el creyente va a decir que a Dios se me presentó, igual que como se me presentan las otras cosas independientemente de mi voluntad. Pero el problema ahí es que a usted se le presentó, pero ¿y si a otra persona no se le presentó?